El efecto Ringelmann de alguna manera dice que a medida que aumenta la cantidad de gente que conforma un equipo, hay que tener cuidado si no se diluye la responsabilidad del valor que se espera que ese grupo aporte a los procesos de la organización. Recuerdo, yo trabajaba hace muchos años en relaciones laborales de la ESO, hoy Exxon, y fuimos un día a hacer un relevamiento de procesos y teníamos que ver qué pasaba con las personas que en la planta medían la capacidad de los tanques. Había unos tanques de petróleo muy grandes, enormes tanques, que se miden 2 veces por día con todo un procedimiento, para lo cual en la ESO privada salía un individuo con su planilla y las herramientas necesarias, tomaba una bicicleta y hacía unos 500 o 1000 metros, hacía su trabajo, medía porque va cambiando el volumen en función de la temperatura de esos grandes tanques, entonces se toman a la mañana y a la tarde, por lo menos en aquel momento. Entonces volvía con su bicicleta, registraba lo que tenía que registrar y así volvía a la tarde. Hicimos un comparativo y días después fuimos a YPF y había una persona que estaba encargada por convenio de ser el medidor. Y entonces el sindicato, o por convenio, tenía que haber un vehículo que lo llevara. Si hay un vehículo, tiene que haber un chofer. Además, a esto se agregaba un acompañante, un ayudante. Con lo cual, partían el responsable, el ayudante y el chofer con su vehículo. Allá iban, hacía exactamente la misma medición, volvía y hacía exactamente la misma tarea que hacía el de la privada. Lo que quiero rescatar acá es cómo en una misma tarea, en función del crecimiento, porque existe o existía en ese momento una determinación gremial que hace que se aumente la cantidad de gente que participa en una tarea y se va perdiendo la razón de ser del porqué. ¿Sí? Entonces, en definitiva era un paseo donde participaban 3 personas cuando lo podía hacer perfectamente una. Esto es un ejemplo que por razones de carácter sindical a veces se puede dar, o a veces se puede dar también por razones que no alcanzan en principio la cantidad de gente y se va aumentando, pero sin razón, para decirlo de alguna manera, y se termina diluyendo la responsabilidad que le toca como equipo. En definitiva, ¿qué valor agrega una, 2 o 3 personas? Para no decir que solamente en empresas muy grandes se ocurre. Hay una pyme que hoy existe en Buenos Aires que produce hilos de enfardar. Resulta que en una fábrica que tiene en Córdoba, el hilo se produce a través de una máquina que va generando una cinta, y esa cinta se tiene que bobinar. Pasa a unas bobinadoras que funcionan a alta velocidad. Resulta que cada tanto se cortaban los hilos, había un defecto y se cortaban los hilos. Y en vez de resolver el problema en su inicio, es decir, lo que en calidad se llama la causa raíz, lo que se optó en un momento determinado, fue muy gracioso, se consiguieron 2 personas que eran los magos. Esas personas sabían atar de una manera muy rápida y con muchísima habilidad en movimiento las puntas que se cortaban. Y entonces se había resuelto el problema. Cuando hicimos el análisis no lo podíamos creer, porque en realidad había 2 personas que aumentaban los costos y la complejidad de la cosa, porque en vez de resolver la causa raíz del por qué se cortaba la cinta, no, se había resuelto que lo ataban rápidamente y el proceso continuaba. Esto que parece de alguna manera un poco chistoso,
tiene su impacto en los costos, porque la estructura aumenta y obviamente no solamente aumenta el costo financiero, sino la complejidad de cómo interfieren las personas en procesos que pueden ir funcionando sin ninguna alteración. Entonces, termino con estos dos cuentos recordándote la importancia que tiene saber que a medida que en los equipos aumenta la cantidad de gente, se va perdiendo el criterio de valor que debe aportar cada quien dentro de la estructura que corresponde. Es decir, aumenta la cantidad de gente y se va perdiendo la razón de ser. Tené cuidado, tenerlo presente, porque esto pasa aún en organizaciones donde hay 2 personas en el sector, cuando corresponde que haya 1. Tenerlo en cuenta porque esto impacta en tu empresa, en tu emprendimiento o donde tengas que tener gente a cargo.